¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el magmatismo vinculado a dorsales oceánicas. Bien, para ello vamos a recurrir a algunos conceptos que hemos venido desarrollando y que de alguna manera podríamos llegar a integrarlos. Bueno, hemos estado tratando el tema de la generación de magmas en el manto. Hemos visto que los magmas se generan por la fusión de rocas preexistentes. Para generar la fusión en el manto, la misma se puede producir a través de tres mecanismos, básicamente. Uno es el aumento de la temperatura, otro es la reducción de la presión y también la modificación de su composición por la adición de volátiles. Esto último es lo que hemos estado viendo en el magmatismo de subducción. Bien. Uno pensaría que el aumento de la temperatura es el mecanismo más obvio, pero en realidad los otros dos son mucho más importantes porque el manto se encuentra a una temperatura relativamente elevada y que los procesos que pueden incrementar significativamente su temperatura, tales como pueden ser la desintegración radiactiva, el calor de fricción y los impactos de meteoritos, son demasiado débiles en la Tierra actual para provocar fusión y generar una masa de magma suficiente para migrar hacia la superficie y extruirse. Entonces, en este caso, le vamos a prestar la debida atención a la reducción de la presión como mecanismo para producir fusión en el manto. Bueno, para ello vamos a tener presente el ascenso de una porción de manto en forma de pluma o como diapiro provoca su fusión parcial por descompresión si el ascenso es suficientemente rápido. Bueno, cuando el material mantélico asciende, experimenta una disminución de la presión confinante, por lo cual hay una ligera expansión de su volumen. Como esta expansión tiene lugar en condiciones casi adiabáticas, es decir, sin pérdida de calor, la disminución de temperatura del manto ascendente prácticamente es despreciable. Estamos hablando de medio grado, de 1 grado centígrado por kilómetro. Por lo tanto, la consideramos despreciable. Bien, entonces, como el ascenso tiene lugar desde una zona más profunda y por ende de más alta temperatura y va hacia otra zona más superficial y de más baja temperatura, vamos a ver acá que si el ascenso del material mantélico es suficientemente rápido, la conducción de calor hacia el manto que atraviesa es mínima y la pérdida de temperatura que tiene lugar está limitada a la relacionada con lo que sería la expansión adiabática, ¿sí? Bien, en consecuencia, entonces, cuando la temperatura del cuerpo mantélico ascendente alcance su temperatura solidus, se iniciará la fusión y la generación del magma. El solidus, recuerdan ustedes, es la temperatura a la que comienza la fusión de un sólido de una determinada composición a una presión dada, ¿no? Entonces, cuando alcanza esa temperatura, el manto ascendente, ahí se va a desencadenar la fusión. Bueno, una vez generado el magma, decimos que el subsiguiente ascenso y la consiguiente reducción de la presión confinante aumentarán progresivamente el porcentaje de fundido. Bueno, pero recién estábamos expresándonos en términos de un material mantélico que ascendía de una manera rápida.
Bueno, pero no sucede lo mismo cuando el material mantélico asciende de manera lenta. Entonces, ahí la pérdida de calor hacia el material que va atravesando es muy importante. Entonces, a medida que va ascendiendo, el manto va perdiendo temperatura, ¿sí? Y esto provoca que no se pueda producir fusión, o que si se produce es muy reducida. Bueno, como veremos más adelante en el desarrollo de la clase, esto es lo que está sucediendo en las dorsales oceánicas que tienen baja tasa de extensión, menos de 10 milímetros por año, en la que el ascenso del manto desde la zona en la que se inicia la fusión hasta la superficie de la dorsal y requiere aproximadamente 10 millones de años. Este tiempo es lo suficientemente prolongado como para que el manto ascendente pierda una parte importante de su calor y por consiguiente para que su tasa de fusión sea mucho más reducida que la que experimentaría un manto cuyas dorsales tienen tasas de extensión de 100 o más milímetros por año, en que ese ascenso del manto tarda aproximadamente o tiene lugar alrededor de 1 millón de años, ¿sí? Entonces es muy contrastante la diferencia, ¿verdad? Bien, bueno, resulta difícil de obtener la relación entre el incremento del porcentaje de fusión por reducción de la unidad de presión y se ha establecido un valor alrededor de un 10% por cada gigapascal. Aunque también los autores que trabajan en esta temática han establecido un intervalo que va desde un 2% a un 30% por cada gigapascal. Bien. Bueno, esto básicamente es una introducción que quería remarcarles. Ahora vamos a pasar a ver las filminas, para lo cual voy a compartirles pantalla. Bien. Bueno, como dijimos, vamos a ver el magmatismo de dorsales oceánicas. Bien, acá lo que estamos viendo es un esquema tectónico global, donde estamos viendo algunos límites de placas y la traza de las dorsales oceánicas. Vemos estas flechas en rojo que indican la magnitud relativa de la tasa de acreción. La tasa de acreción es un parámetro que ahora vamos a definir también. Bien. Las dorsales oceánicas, como hemos hablado durante la clase de ambientes tectonomagmáticos, representan las cadenas montañosas más largas y continuas de la Tierra. Habíamos dicho que tienen alrededor de 60.000 kilómetros. Y también representan la más prominente expresión en superficie de la tectónica de placas. Aunque sus erupciones pasan inadvertidas, constituyen las zonas volcanológicamente más activas del planeta, ya que en ellas se genera un volumen de magma de aproximadamente 21 kilómetros cúbicos por año. Como el volumen total medio del magma originado en la Tierra en los últimos 180 millones de años está comprendido entre unos 26 y 34 kilómetros cúbicos por año, entonces el magmatismo de las dorsales oceánicas representaría alrededor de un 75% del total, ¿sí? Bueno, como para que tengamos idea de la magnitud. Bueno, acá tenemos una sección esquemática de la Tierra que ustedes han visto en las primeras clases,
donde vemos que la corteza ocupa aproximadamente el 0,5% de la masa de la Tierra, que está formada por procesos ígneos a partir del manto durante toda la historia geológica. Tenemos dos tipos fundamentales de corteza: corteza oceánica, creada por magmatismo en las dorsales oceánicas, que es de composición basáltica, delgada, efímera y relativamente uniforme. Mientras que la corteza continental es más gruesa, es más o menos permanente y de composición andesítica en promedio. Tiene una composición mucho más variada y también una evolución más compleja que la corteza oceánica. Vamos a ver algunas características de la corteza oceánica, donde hemos presentado este esquema de la zona de generación de corteza oceánica. Este es un borde divergente de placas y es la zona donde se genera el magmatismo de dorsal. Decíamos que el espesor típico de una corteza oceánica es alrededor de 7 kilómetros. Fíjense ustedes que la corteza continental promedio tiene 35 kilómetros. Es más máfica que la corteza continental, es temporal, con una edad promedio de 100 millones de años o menos. La corteza continental, por ejemplo, tiene una edad promedio de 2.000 millones de años. También podemos decir que es esencialmente monogenética, ya que en su gran mayoría se genera en dorsales oceánicas y como resultado tiene una composición mucho más uniforme que la corteza continental. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la estructura de la corteza oceánica. Ustedes saben que se han distinguido 4 capas principales que están hechas en función del estudio de las velocidades de las ondas sísmicas, también con la contribución de un programa de perforación profunda oceánica que ha brindado información, pero de las capas superficiales, y también del estudio de los complejos ofiolíticos que los vamos a describir más adelante. Nosotros acá lo que estamos viendo es una sección esquemática de la corteza oceánica en función de las capas que han sido identificadas. Partiendo desde la parte superior a la base, vemos que hay una capa de sedimentos marinos, sedimentos pelágicos, un nivel 2A, que es el de las lavas almohadilladas, de las pileulavas, un nivel 2B, que es un enjambre de diques, el complejo dicado, como se lo denomina. Después tenemos niveles de gabros, que es el nivel 3, son gabros. Lo que sucede es que el gabro de la parte más superior es un gabro masivo, es el gabro que estamos acostumbrados a ver, mientras que el gabro de la parte inferior es un gabro estratificado, que tiene bandeamiento, digamos, son capas, capas de olivinas, capas de piroxenos, capas de plagioclasa, así se van sucediendo. Capas de olivina, ¿sí? Y por último tenemos el nivel de peridotitas. Perdón, se me fue. Bien, bueno. La siguiente es un mapa donde podemos ver bien representada esa prominencia que decíamos topográfica de las dorsales oceánicas. Les recuerdo, ya lo hemos hablado en las primeras clases, nosotros hablamos de la dorsal oceánica, de un término muy amplio. En realidad hablamos de segmentos de dorsales, porque fíjense, como vimos que están fragmentadas, están segmentadas las dorsales oceánicas por las fallas transformantes. Bien. Las dorsales oceánicas, como dijimos, no se presentan continuas, muestran a escala del planeta la existencia de ramificaciones a partir de puntos triples, como hemos visto la dorsal de Chile, que presenta 2 ramificaciones que limitan las placas de Coco y de Nazca. Segmentación: las principales estructuras que marcan la segmentación de las dorsales son fallas transformantes que carecen de actividad ígnea, rift de propagación, pueden presentar actividad ígnea emisiva, y los centros traslapantes.
La segmentación refleja la distribución y el desarrollo en profundidad de la cámara magmática y por extensión la distribución en profundidad de los puntos de fusión parcial en el manto superior. Bueno, este es el caso, el ejemplo que decíamos, que la dorsal de Chile se desprende como un ramal de la dorsal del Pacífico Oriental al sur de la isla de Pascua, extendiéndose al sureste hasta la península de Taitao, que está por este sector. Por este sector está la península de Taitao, en la costa austral de Chile, donde empalma con la placa sudamericana, la placa de Nazca, ubicada al norte de la dorsal de Chile, y la placa antártica, ubicada al sur. Bien. Ahora vemos los tipos de dorsales según su tasa de acreción. Bueno, vieron que dijimos, este parámetro de la tasa de acreción representa el volumen de materiales parcialmente fundidos procedentes del manto terrestre que se incorpora a la zona axial de una dorsal por unidad de tiempo. Varía considerablemente de unas dorsales a otras. Este hecho condiciona la caracterización de tres tipos de dorsales, en realidad de segmentos de dorsales, ¿verdad? Bien, bueno, nosotros hablamos de dorsales rápidas, dorsales intermedias y dorsales lentas. Las dorsales rápidas tienen una tasa de acreción elevada, quiere decir que hay mayor expansión del fondo oceánico, de 9 a 18 centímetros al año. La morfología axial es en domo suave y un ejemplo de ello es la dorsal del Pacífico del Este a 3 grados de latitud sur. Las dorsales lentas tienen una extensión de 1 a 5 centímetros por año, tienen un valle axial pronunciado que está limitado por bloques sobreelevados. Y un ejemplo de ello es la dorsal medio atlántica a una latitud de 37 grados norte. Y entre ambas están las dorsales intermedias, que tienen una extensión de 5 a 9 centímetros por año, donde la zona axial es relativamente plana, y esta la podemos observar en el segmento de dorsal del Pacífico Este a unos 21 grados de latitud norte. Bueno, ahora lo que vemos es la morfología del relieve en la zona axial de una dorsal según la tasa de acreción. Entonces tenemos acá los tres ejemplos que veníamos dando, ¿sí? Tenemos una dorsal rápida, una intermedia y una dorsal lenta. Bien, en la dorsal rápida, fíjense ustedes, esto es lo que se le llama, esto es lo que se llama el valle central, ¿no? Un valle, perfecto. Acá, la dorsal rápida, no veo que tenga un valle central, sino que la mayor parte de la cresta axial tiene una estrecha depresión, ¿sí? Esta parte tiene una estrecha depresión que no debe tener más de 40 metros de profundidad y tienen un ancho, acá tenemos una escalita más o menos para guiarnos, tienen un ancho, fíjense, entre 40 y 250 metros de ancho, nada más. Y en este sector es donde se localiza lo que se llama la zona neovolcánica. Bien, en cambio vamos a ver que la dorsal lenta, miren qué valle axial tiene la dorsal lenta, tiene está más o menos a 1 o 2 kilómetros de profundidad, tiene entre 8 y 20 kilómetros de ancho, y la zona neovolcánica ocupa el fondo del valle. También se ven acá esos bloques que decíamos sobreelevados que están circundando el valle, ese profundo valle, de alguna manera limitan el valle axial. Bien, y tenemos la dorsal intermedia, que fíjense que la intermedia tiene características morfológicas transicionales entre ambas, entre las otras dos,
Y la zona neovolcánica se localiza también en el piso del valle, ¿sí? En el fondo, en el piso del valle. Y además, fíjense que la zona axial es relativamente plana. Bien, bueno, eso es más o menos como para que tengamos conocimiento de este tipo de dorsal. Bien, acá lo que nosotros tenemos presente, además de la tasa de acreción, nosotros tenemos que considerar otros factores que también afectan a la morfología en superficie de la dorsal. Por ejemplo, si está próxima a un punto caliente, el momento que se considere también del ciclo volcánico tectónico, porque las dorsales tienen un ciclo volcánico tectónico, sea cual sea el tipo de dorsal que nosotros estemos considerando, rápida, lenta o intermedia, su evolución morfoestructural en el tiempo está condicionada por su ciclo volcano-tectónico, es decir, la alternancia entre los periodos de actividad tectónica y los periodos con actividad volcánica emisiva. La existencia del ciclo volcánico tectónico está condicionada por la intermitencia de los episodios emisivos, por la continuidad del proceso de acreción que condiciona la continuidad de la actividad tectónica. Entonces, esos aspectos también debemos tenerlos presentes. Bien, ahora sí vamos a ver esta filmina que tiene que ver con los productos de la actividad volcánica en las dorsales. Se trata de basaltos, pero de basaltos de afinidad toleítica, que característicamente ustedes saben que la serie toleítica pertenece a la serie subalcalina, ¿sí? Que en este caso, para hacer la separación, se fijaron si había o no había nefelina normativa. No había nefelina normativa, pertenece entonces a la serie subalcalina, y dentro de la serie subalcalina pertenece a la serie toleítica. Característicamente, pues si quieren pueden ver que las normas de las series toleíticas tienen, a veces tienen cuarzo normativo, no a veces, tienen cuarzo normativo. Excepcionalmente, además de estos basaltos toleíticos, que es lo que predomina, excepcionalmente puede haber algún basalto transicional. Bueno, petrográficamente tienen amplias variaciones texturales, desde los tipos totalmente vítreos a los hipocristalinos. Los fenocristales pueden ser de olivina, plagioclasa, augita y espinela cromomagnésica. La composición de los basaltos emitidos entonces en estas dorsales oceánicas es relativamente homogénea. Hablamos del ambiente típico de generación y emisión de los basaltos toleíticos, a los que denominamos MOR. Los productos generados pueden ser variados dependiendo de numerosos factores. Bueno, y entre esos factores, por ejemplo, tenemos la profundidad a la cual se produce la actividad emisiva, puesto que la presión hidrostática condiciona la posibilidad o no de erupciones explosivas. Entonces vamos a tener erupciones que estén a baja profundidad y erupciones marinas profundas, más allá de los 500, 700 metros de profundidad. Bien. A baja profundidad, bueno, acá la presión hidrostática es reducida y de alguna manera posibilita la actividad explosiva generada por la vaporización instantánea del agua de mar. Si la profundidad es muy pequeña, es probable que se generen algunos cipresoides de vapor con ceniza que se emiten a la atmósfera. En condiciones de mayor profundidad, se producen explosiones submarinas, cuyo producto son las hialoclastitas de explosión. Ahora bien, en las erupciones submarinas profundas, la presión hidrostática sí es importante acá porque inhibe el desarrollo de explosividad.
Entonces, el tipo de actividad es mayormente de erupciones tranquilas, pero pueden producirse erupciones reactivas caracterizadas por una intensa fragmentación por contracción del basalto. Entonces, vamos a tener algunos tipos de productos particulares que en estas erupciones reactivas. Y vamos a tener, por ejemplo, hialoclastitas profundas, que son fragmentos de vidrio basáltico generado por una fragmentación intensa, por la contracción térmica brusca de la lava, ¿sí? Son claramente distintas a las hialoclastitas de explosión, porque presentan, las cuales tienen una vesicularidad mucho mayor, hay fragmentos muy incurvados, ¿sí? Bien, no son muy abundantes en las dorsales actuales, pero han sido identificadas capas de hialoclastitas en los sondeos estos del programa de perforación profunda, y también suelen encontrarse ocupando los espacios entre las pillows. Bueno, entonces esas serían las hialoclastitas profundas como erupciones reactivas. También tenemos lo que se ha dado en llamar lavas en adoquín. Son coladas de lava que tienen una superficie fragmentadas en bloques desimétricos y que tienen formas poligonales. Dado que el interior de la lava no se presenta fragmentado, se puede considerar que representan una situación intermedia entre las erupciones tranquilas y las reactivas. Bien. Bien, entre las erupciones tranquilas tenemos las pillow lavas, los lagos de lava y las coladas fluidas. Bien. Bueno, acá tenemos unas fotografías de pillow lavas donde constituyen con mayor facilidad relieves en las zonas axiales de la dorsal. Cada pillow individual presenta una sección redondeada, como se ve acá, con su superficie superior y la inferior, acá, fíjense, normalmente apuntada, ¿sí? Normalmente apuntada, ajustándose a los espacios infrayacentes, ¿no? Los espacios que le dejan las otras estructuras. Y esto es interesante porque es un indicador de la polaridad estratigráfica. Son lóbulos de flujo de longitudes variables que pueden desarrollar estructuras laterales y que principalmente avanzan a favor de la pendiente y se dividen por fragmentación de la costra vítrea externa. Si viéramos una sección, nosotros vamos a ver que son estructuras concéntricas definidas por una zona externa que está formada por una película de material vítreo. Esto es de muy escaso espesor, les diría que puede ser milimétrico. Y una zona más interna, que es denominada la zona variolítica, que está formada por fenocristales esqueléticos, ferulitas, agregados plumosos de piroxeno y plagioclasa, por eso se dice variolítica, son variolas, y vidrio. Después tienen una zona interna, una zona más interna, que tiene una textura hipocristalina y hasta puede llegar a ser holocristalina, con agregados de plagioclasa, olivina, piroxeno y espinela, y también la existencia de zonas vesiculares con disposición concéntrica. Es característico a escala mesoscópica este desarrollo radial, de fracturas radiales, ¿sí? Acá están, en esta esquinita, están representadas. Bien,
También acá aparecen las coladas fluidas como erupciones tranquilas, ¿no es cierto? Son volúmenes de lava fluida que avanzan a favor de pendientes suaves y no generan lagos de lava. Ahora vamos a ver los lagos de lava. Estas coladas fluidas corresponden a volúmenes de emisión intermedio entre los típicos lagos de lava y los correspondientes a las pillow lavas. Su superficie presenta una morfología acordada, similar a las típicas estructuras de las lavas Pahoehoe, subaéreas, ¿no es cierto? Y en sección, estas coladas fluidas pueden presentar algunas estructuras columnares. Bueno, ahora vamos a ver, creo que es lagos de lava. Sí, bien. Bueno, acá nosotros lo que estamos viendo son unos esquemas. Son esquemas que muestran el aspecto general de un lago de lava y acá tenemos una sección vista en perfil, ¿sí? Bueno, en las zonas axiales de las dorsales, que tienen tasa de expansión intermedia o rápida, se produce una emisión fisural muy voluminosa que se emplaza en una zona deprimida topográficamente, como puede ser esta, una zona deprimida del eje de la dorsal. Si la consolidación de este lago de lava que se produce en forma lenta y completa, solamente se ve una superficie vítrea con morfologías lobuladas, ¿sí? E irregulares. No obstante, el drenaje de la lava de su interior hacia otro sector puede poner de manifiesto esta estructura interna, que está constituida por pilares huecos generados por el escape del agua retenida inicialmente bajo la lava. Entonces, en este caso, quedan estas estructuras de pilares. Bueno, eso es lo que formarían los lagos de lava en las dorsales. Bien. Bueno. Hablamos, como dijimos, de dorsales rápidas, dorsales lentas. Son los dos modelos de corteza oceánica y de acreción. Los segmentos de dorsal rápida están alimentados en su sector central por cámaras relativamente someras. Tienen entre 1,5 kilómetros a 3 kilómetros estas cámaras de las dorsales rápidas y lo hacen a través de fisuras de gran desarrollo. La lava sale a la superficie rápidamente en sobrefusión, sin cristales y con un flujo rápido. Entonces, en este caso, vamos a ver que van a predominar los lagos de lava y las coladas fluidas. Pero en las proximidades de los extremos del segmento, la cámara se hace más profunda y el tiempo de residencia de la lava es más largo. Entonces acá las lavas emitidas ya van a ver que tienen más cristales, que son un poco más viscosas y también acá suelen aparecer algunas pillow lavas. Las cámaras magmáticas son muy estables, son continuas, tienen varias decenas de kilómetros de largo, 2, 3 kilómetros de ancho, y predomina siempre la actividad ígnea sobre el adelgazamiento tectónico. Esta situación es la que va a configurar una corteza de estructura y espesor muy constantes, ¿sí? En las dorsales rápidas. Bien, en cambio, en los segmentos de dorsal lenta, donde por el contrario están alimentadas por cámaras de pequeñas dimensiones, cámaras efímeras, frecuentemente enraizadas en las peridotitas del manto superior y más alejadas de la superficie. Entonces acá las lavas sí son ricas en cristales, por ende son más viscosas, y el producto predominante
a veces llega a ser el único producto, son las piloblavas. Bueno, hoy nosotros mencionamos el tema de ofiolitas. Ofiolita en realidad es una asociación de un conjunto de rocas que constituyen el fondo oceánico. Y es lo que vamos a ver, que existen dos tipos de estructuración. Las ofiolitas se forman como resultado de una abducción de corteza oceánica sobre corteza continental. Tienen dos tipos de estructuración, como decíamos. Están como ejemplo las ofiolitas del Mediterráneo Oriental, de Turquía, Chipre, Omán, que tienen una estructura homogénea que de arriba a abajo incluye piloblavas, coladas fluidas, un complejo filoniano, gabros masivos y estratificados y peridotitas. Posiblemente representen una corteza generada por una dorsal rápido, dada esta secuencia que estamos mencionando. En cambio, el otro grupo, llamada ofiolitas alpinas, que son las de los Alpes, las de los Apeninos y los de Córcega, tienen una estructura pero mucho más compleja, en la que las pilos pueden recortar a peridotitas serpentinizadas y los volúmenes de gabros están enraizados en peridotitas. Son frecuentes zonas con cizalla tensil, con estiramiento. Posiblemente estas ofiolitas reflejan fragmentos de corteza oceánica generada por una dorsal lenta. Es más compleja, digamos, para describirla, para, para analizarla, ¿no? Bueno, acá tenemos un esquema más completo que el que vimos primeramente, porque acabamos, este ejemplo es la ofiolita samial en Omán. Fíjense ustedes que tenemos la capa 1, que dijimos que tiene poco espesor, tiene 300 metros, y es una capa delgada de sedimentos pelágicos, cher, diatomeas, ¿sí? La capa 2 es una capa de composición basáltica, y fíjense que tiene una capa 2A y una capa 2B. Es una capa que se subdivide, ¿por qué? Porque uno son piloblavas, que son estos basaltos de piloblavas, y el otro es el enjambre de diques verticales, que le llaman también el complejo de diques, ¿sí? Que son de composición basáltica. Lo que pasa es que los diques son diabasas, por el enfriamiento y texturalmente son diabasas. Bien, después en la capa 3 tenemos que es más compleja porque está compuesta principalmente por gabros que cristalizaron de una cámara somera axial, la cual alimenta a los diques y basaltos. Pero esta capa de los gabros se divide en dos también, porque hacia niveles más superiores tenemos una capa de gabros masivos y después hacia el piso empiezan unos gabros como de transición algo foliados, hasta llegar a niveles más inferiores, donde ya están los gabros más estratificados, que pueden presentar texturas de cúmulos, texturas cumulares, ¿sí? Bien, y por último están, pasando ya el mojo, está la capa 4, que son las rocas ultramáficas, la base de 3B de los gabros estratificados, pasa gradualmente a cúmulos de gabros y huerlitas estratificadas. También hay cumulatos de dunita con cenolitos de harburgitas, como ven acá. ¿Sí? Hay diques máficos. Bueno, esto es un esquema como nosotros esperamos que ustedes los vean, los analicen y lo interpreten. Y por último, acá fíjense que tenemos el plagiogranito, que son cuerpos discontinuos que se llaman plagiogranito justamente porque son granitos de plagioclasa, no tienen feldespato potásico acá, así que es lo que se llama plagiogranito. Son los líquidos de diferenciación tardía de toda esta cristalización de un basalto toleítico, es el producto final, el plagiogranito. Bien. Bueno, vamos a ver la siguiente.
Bueno, aquí lo que nosotros estamos viendo es el clásico modelo de una cámara magmática axial. Nosotros acá hemos señalado, partimos de que tenemos una reinyección periódica de basalto MOR fresco y primitivo. Los conductos de ascenso, ¿no? Acá está ingresando el material, ¿sí? El líquido primitivo, como les decía. Entonces acá los conductos de ascenso al piso oceánico, son estos, forman diques en toda la zona de expansión y fallamiento. ¿Ven? Están los fallos acá. Bueno, acá entonces se forman los diques, que es lo que estamos señalando acá, que sería la capa 2B. Ocurre cristalización hacia el techo de la cámara magmática y a los lados se van generando sucesivas capas de gabbro, que sería la capa 3. La cristalización fraccionada va a generar estos líquidos diferenciados, que los tenemos marcados acá. Van a precipitar cristales densos de olivino y piroxeno que forman cumulatos ultramáficos, ¿sí? Forman estos cumulatos que está acá. Para esto tenemos que imaginarnos que esta cámara magmática es dinámica, que hay celdas convectivas, ¿no? Transportadoras de temperatura, de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura, donde van a ser el vehículo, el traslado de los cristales que se forman para después depositarlos en la cámara, en el piso de la cámara, para generar los cumulatos ultramáficos. Bien. Bueno, tenemos algunos modelos acá para analizar. Estaremos presentando acá un modelo de fusión pasiva, donde vamos a ver nosotros que dijimos que el ascenso viscoso del manto relacionado con la expansión del suelo oceánico, dijimos que si el ascenso es adiabático, el manto conserva su temperatura, pero se descomprime, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros acá tenemos este esquemita, donde acá tenemos presión, presión en aumento, temperatura en aumento. Tenemos dos modelos de magmas acá. Tenemos el magma X, que está, como ven, a mayor temperatura, y el Y, que está a mucha menor temperatura. Bueno, X sería el manto más caliente que estamos viendo. Vemos que esta es la línea Solidus. Acá intersecta el manto X, intersecta la línea Solidus a mayor profundidad que el I, ¿verdad? Bien. Y también empieza a fundir y funde en mayor grado, miren todo lo que funde, en mayor grado de lo que va a fundir el manto I, que es más frío. También vamos a ver que la pendiente de la trayectoria de fusión, que es esta, fíjense que va cambiando debido a que hay una pérdida de calor por la fusión. Es muy leve el cambio de la trayectoria, pero existe. Bien, el ascenso continuo del manto hace que la fusión avance. Es una fusión entonces polibárica. Bien, ahora, ¿de qué va a depender el grado de fusión? Va a depender de la diferencia de presión o de profundidad, digamos, a la que el manto intersecte el solidus. Pero si nosotros miramos en este diagrama, vamos a ver que las trayectorias del flujo cambian de dirección, pero cambian de dirección a diferentes profundidades. En este esquema se observa en este manto caliente, fíjense. Bien, entonces
va a depender el grado de fusión de la diferencia entre la presión a la que se intersecta el sólido y la profundidad a la que cambian las trayectorias de flujo. Vamos a tener para estas, vamos a tener un 10%, para esta vamos a tener un poco más del 10%, para esta ya tenemos un poquito más del 20%, o del 20%, no, del 20%, porque en donde se produce el quiebre, donde se produce ese quiebre en la dirección de los filetes de flujo. Bien, bueno, esto es para comparar, ¿no?, lo que es un manto caliente. Fíjense el grado de fusión parcial que se alcanza, mientras que si es un manto frío, no llega a un 10% de fusión. Bueno, acá estamos viendo la temperatura del manto, ¿no es cierto? Tenemos acá una relación entre la profundidad del eje, el espesor cortical, que sería esto, el espesor cortical, la fusión, esta es la columna de fusión, y la temperatura del manto. Bien. La temperatura del manto influye en la profundidad del eje de la dorsal, en el espesor de la corteza y en la composición de las lavas generadas. El manto más caliente sigue siendo X, el que veníamos viendo. Si es más caliente, es menos denso. Si es menos denso, tiene mayor flotabilidad. Entonces las dorsales van a tener mayor elevación y la columna de fusión va a ser mucho más profunda. La corteza es más gruesa debido al mayor grado de fusión. En cambio, el manto I, el más frío, es más denso que X. Las dorsales van a ser más profundas. La fusión inicia en zonas más someras. La corteza es bastante más delgada porque hay un menor grado de fusión. Bien, en base a esto, para generar el rango de estas composiciones observadas, un rango de fusión parcial entre un 8 y un 22%, se necesita una presión de intersección del sólido más o menos de 1,5 a 3,5 a 3,5 gigapascales, y una temperatura de intersección del sólido entre 1300 y 1500 grados centígrados, por ejemplo, y el punto de fusión de segregación va a estar a 0,5 a 1,6 gigapascales. Bueno, y ahí podemos decir que las regiones más calientes del manto, ¿dónde las vamos a ubicar? Cerca de las plumas del manto, por ejemplo, lo que vimos en la clase anterior en Islandia. Y la región más fría se encuentra en la discordancia australiana antártica, donde la dorsal es muy profunda. Bueno, esto es a modo de información, ¿no es cierto? Y de cómo se comporta un manto de alta temperatura y un manto más frío. El manto más caliente, bueno, acá tenía agregado. El manto más caliente es menos denso, tiene mayor flotabilidad, es lo que dijimos. Las dorsales van a tener mayor elevación, la columna de fusión, miren qué columna de fusión, ¿no? Es más profunda. La corteza es más gruesa debido al mayor grado de fusión. En cambio, el manto más frío I es más denso, las dorsales van a estar a mayor profundidad, la fusión inicia en zonas someras, la corteza es más delgada debido al menor grado de fusión. Y acá tenemos los valores que dije recién para generar el rango de composición. Bien. Bueno, esto ya lo han visto.
nosotros tenemos que, para hablar de la composición y petrografía de los MOR, ¿no es cierto? Los MOR típicos son basaltos toleíticos con bajo potasio, menor a 0,2%. Eso es muy importante que lo tengan presente, y de titanio menor a 2. Son toleíticos debido a que los óxidos de hierro y titanio cristalizan tardíamente, solo están presentes en la pasta. Los óxidos, ¿no? Los magmas primarios en equilibrio con el manto tienen un número de magnesio aproximadamente a 72. La mayor parte de los MOR tienen un número de magnesio menor, entre 55 más menos 7,6. Entonces, esto significa que han experimentado un fraccionamiento. Bien, acá lo que hemos puesto es el diagrama AFM. No sé por qué me falta, no, anterior, me falta la A. Bueno, ustedes saben que con este diagrama nosotros hacíamos la separación de las series subalcalinas, en calcoalcalinas y toleíticas, ¿sí? Esta es la tendencia de diferenciación de las series toleíticas y de las calcoalcalinas. Bueno, recuerdan todo este esquema para la serie toleítica, de la fugacidad de oxígeno, de la cristalización temprana de magnetita en la serie calcoalcalina, mientras que la serie toleítica no consume tempranamente hierro, por eso lo lleva hasta el final, ¿sí? Por eso acá podíamos tener una fayalita con cuarzo, recuerdan, esto lo explicó muy bien Eugenio. Bien, y en este otro diagrama, nosotros acá en este puntito azul, tenemos una secuencia de cristalización común en un MOR, en este diagrama, que es anortita dióxido forsterita, que tenemos indicado con ese punto azul. Nosotros arrancamos de una composición de olivina con espinela de magnesio y cromo, que va pasando gradualmente, va a ser olivina con plagioclasa, y sigue teniendo la espinela, ¿no es cierto? Después es olivina, plagioclasa y piroxeno, cuando se encuentra olivina, plagioclasa y piroxeno en este punto, aproximadamente a los 1270 grados, ahí va a cristalizar el MOR. Ahí es donde está la letra M, que se ve bien. Ahí es el lugar del MOR. Ahí es donde cristaliza, ¿sí? A partir de este líquido. Bien. Composición de los productos emitidos y esquema petrogenético es lo que vamos a ver ahora. Bueno, como vimos, nosotros se trata de basaltos de afinidad toleítica que característicamente tienen cuarzo normativo. Excepcionalmente, ya lo dijimos, pueden haber algunos basaltos transicionales, muy raramente que haya alguno alcalino mezclado. Petrográficamente presentan amplias variaciones texturales, desde los tipos holovítreos a los tipos cristalinos. Los fenocristales suelen ser de olivina, plagioclasa, agujita y espinela magnesio cromífera. Bueno, puse esto para también que la vean y para recordarles características de la serie toleítica, alto contenido de ferroso férrico, aumento del hierro en los miembros intermedios durante la diferenciación, sigue la tendencia Fener durante la cristalización. En la diferenciación magmática no aumenta la sílice, sino el hierro, o sea, es lo que nos llama la atención, ¿no? Que aumenta el hierro, no sigue la tendencia Bowen, predominan los basaltos, las rocas son basaltos. Bien, hay una baja relación de los álcalis con la sílice, hay una sobresaturación en sílice, pigionita es un mineral característico de esta serie, olivino pues, está en fenocristales y con evidencias de reacción en el líquido que lo transforma en ortopiroxeno, pero no fayalita, la fayalita cristaliza fresca.
En los miembros intermedios el olivino está ausente, pero en las lavas ácidas puede aparecer como fayalita. Los miembros son basalto picrítico, que le dicen oceanita, toleíta de olivino, toleíta de cuarzo, andesita basáltica, dacita y riolita. Ahora fíjense que hemos dicho riolita. La riolita de la serie toleítica es muy diferente a una riolita de la serie calcoalcalina. Y ustedes podrán decirlo por qué, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ahora estamos viendo esta tabla que es para que leamos, que tiene que ver con que, como dijimos hoy, la gran mayoría de las lavas emitidas en las dorsales oceánicas son basaltos. La uniformidad en el tipo de roca se contrapone a la gran diversidad de las composiciones que resultan de la formación de magmas bajo diferentes condiciones físicas y químicas. Acá es basalto y este es un ejemplo del sector este de la dorsal del Pacífico. Fíjense, nosotros habíamos dicho la cantidad bajísima de potasio que tienen y de titanio. Esto es importante que lo tengamos presente. Y el hierro es bastante alto, ¿verdad? Bueno, este es el promedio de esas muestras que han hecho. Después acá lo que vemos nosotros es un diagrama Zener, ¿sí? Es un diagrama de variación para vidrios basálticos de la región de Afar, en la dorsal mesoatlántica. Nosotros vemos acá que olivino aumenta la relación hierro-magnesio, hierro más que magnesio. Fíjense que en vez del hierro descender, el hierro aumenta, ¿sí? La plagioclasa hace que la cristalización de plagioclasa hace que disminuyan el calcio y el aluminio. No nos olvidemos que los MORPH se generan por fraccionamiento de un magma parental, no son magmas primarios. El fuerte enriquecimiento que vamos a ver en elementos incompatibles, que son estos, ¿no? Hasta 3 veces se enriquece, indican aproximadamente un 67% de fraccionamiento en una cámara magmática. Algunos modelados sugieren que la variación en elementos mayores se puede explicar por cristalización fraccionada a presiones bajas, digamos de bajas, menores a 50 megapascales, a intermedias, entre 200 y 300 megapascales. Bueno, esto es para que veamos que acá no seguimos a Bohr. Bien. Bueno, en estos diagramas hemos puesto el número de magnesio para basaltos de dorsales oceánicas que tienen diferentes tasas de expansión. Es decir, tenemos para dorsales rápidas, para dorsales intermedias y para dorsales lentas. Bien. A ver. La tasa de acreción, habíamos dicho, de oxelo oceánico se relaciona con la tasa de suministro de magma y este es un factor que influye en el grado de cristalización fraccionada. Entonces, para los dorsales de expansión rápida, la tasa de suministro de magma es suficiente para mantener una cámara magmática de unos cientos de metros de profundidad y que están y que tienen 1 o 2 kilómetros de ancho, a una profundidad de unos pocos kilómetros bajo el eje de la dorsal. El líquido en la cámara enfriará y cristalizará, y nuevo magma ascendiendo del manto a la cámara se va a ir mezclando con el magma fraccionado antes de la erupción. Y un ejemplo de este proceso se da en la dorsal del Pacífico del Este. En cambio, en dorsales de expansión lenta, vamos a ver que el suministro de magma es demasiado lento para mantener una cámara magmática estable. Entonces, cuando se inyecta nuevo magma en la corteza, este puede ser emitido directamente sin mezclarse con magma más viejo y más fraccionado. Y un ejemplo de esto es la dorsal mesoatlántica.
Entonces, nosotros dijimos que los magmas primarios en equilibrio con el manto tenían un número de magnesio de 72. Les recuerdo, el número de magnesio es la relación que hay entre el magnesio, digamos, dividido el hierro más el magnesio. Eso le llama número de magnesio. La mayor parte de los MOR tienen número de magnesio menor a 55, más menos 7,6, ¿sí? Entonces acá lo que nos está mostrando a nosotros es que la dorsal rápida tiene 58, perdón, 52,8, la intermedia 52,7 y la lenta tiene 57,1, ¿sí? Bien, porque dijimos que la lenta, el suministro de magma era muy lento para mantener una cámara magmática estable, entonces cuando había nuevo magma en la corteza, este se emite directamente y no se mezcla con magma más viejo y más fraccionado. Entonces por esa razón es que tiene un poquito más alto el número de magnesio con respecto a los otros. Bien, bueno, ahora bien, desde el punto de vista de la geoquímica vamos a analizar qué es lo que pasa acá. Nosotros tenemos una composición normalizada de condritos, de basaltos toleíticos, de tipo MOR, de la dorsal centroatlántica. Bien, entonces vamos a ver nosotros, acá en este diagrama, que los MOR, tenemos dos MOR. Tenemos un EMOR y un NMOR. A través de la geoquímica se han diferenciado dos tipos de basaltos MOR. Los NMOR son los que llamamos normales, empobrecidos o de tipo atlántico. Mientras que los EMOR, también denominados en ocasiones PMOR por la pluma, son también llamados enriquecidos de pluma o de tipo pacífico, los E. Ambos tipos se diferencian principalmente en los contenidos de elementos traza y principalmente en los elementos incompatibles entre ellos. Pero fíjense que llega un momento en que es una línea horizontal, casi 10, ¿sí? Esto es característico de los MOR. En esta primera parte, con respecto a los elementos incompatibles, sí, ahí con incompatibles puedo separar los E de los N. Después con las tierras raras pesadas y demás, no hay caso, ¿eh? Es una línea horizontal. El espectro es una línea horizontal. Bien, entonces, el origen de estas diferencias, ¿a qué se deberá entre estos dos basaltos MOR? Bueno, tendríamos que ver que estaría con la participación de material únicamente del manto litosférico para los MOR normales, para los NMOR. Ese manto es homogéneo y es empobrecido. Y si no, a partir de la incorporación de proporciones variables de un componente astenoférico profundo, que está relacionado con una pluma mantélica, yo podría tener este MOR enriquecido, este MOR de pluma, ¿sí? Este manto es heterogéneo y está enriquecido en elementos incompatibles y lo veo reflejado en el espectro del basalto MOR tipo E. Bueno, esta hipótesis se ve apoyada por la evidencia de una línea de mezcla entre las composiciones de tipo N y E. Sí, de los dos tipos. Bueno, acá tenemos algunas características geoquímicas del manto. Vamos a ver, acá tenemos datos de MOR. Vamos a comparar datos de distintas dorsales. A escala más local se observan variaciones considerables en la composición, pero hay que ver que parte de la variabilidad geoquímica entre MOR es el resultado de esas heterogeneidades químicas y o mineralógicas que ya hemos mencionado en el manto. Los NMOR normalmente, el MOR normal, el NMOR, se origina en fuentes del manto superior empobrecida. Las lavas tienen número de magnesio mayor a 65, tienen potasio menor a 0,10 y titanio menor a 1. Pero los EMOR, los MOR enriquecidos, también llamados los PMOR, por MOR de pluma, se originan en un manto fértil, más profundo. Las lavas también tienen número de magnesio mayor a 65, pero el contenido de potasio es ligeramente mayor
lo mismo que el de titanio. Bien, esas conclusiones como para ver. Bueno, acá tenemos elementos traza, bueno, es la misma filmina que vimos hoy, y lo que tenemos acá, por ejemplo, que los EMOR tienen patrones de tierras raras con enriquecimiento en las tierras raras livianas, ¿sí? Enriquecimiento en livianas. Y que la relación lantano-samario vista en este diagrama, para los EMOR que están en los cuadros representados con los cuadros azules, fíjense que va de 1,8 la relación lantano-samario para arriba. Entonces ahí caen los EMOR. Mientras que los NMOR tienen patrones de tierras raras empobrecidas en livianas, ¿sí? Y lo que sí tienen es una relación menor a 0,7 de lantano-samario, y son estos triangulitos rojos o, no sé, fucsias, ¿sí? Y entre ellos cae toda una franja de los que han llamado transicionales, entre los EMOR y los NMOR. Bien. Bueno, acá lo que estamos viendo, estamos comparando los basaltos de islas oceánicas, que son la línea amarilla, con los NMOR, que son los azules, los MOR normales, y los EMOR, que son los rosas. Fíjense que acá hemos puesto un poco de todo, hemos puesto LIL, HCF, tierras raras, y fíjense qué parecido al basalto de islas oceánicas es el EMOR, ¿sí? Bien. Bueno, será como para que los comparen. Bien. Bueno, con respecto a los isótopos, nosotros vamos a ver acá que los NMOR, que corresponderían al grupo mayoritario, los NMOR, ¿sí? Y por ende son los que mejor representan la composición de la corteza oceánica, e indirectamente podemos decir del reservorio mantélico del que provienen, ¿no es cierto? Estos están empobrecidos, como dijimos, en elementos trazas incompatibles y exhiben bajas relaciones isotópicas de estroncio y altas de neodimio. Estos caracteres geoquímicos sugieren que representan fundidos generados en un manto que ha sido muy empobrecido debido a la extracción de corteza continental en una etapa muy temprana de la historia de la Tierra, ¿sí? En cambio, los EMOR representan un componente subordinado, ya que están enriquecidos en elementos incompatibles, los EMOR, y muestran altas relaciones isotópicas de estroncio, pero bajas de neodimio. Para explicar el origen de este enriquecimiento se han propuesto diversos procesos, de los cuales el más aceptado es el que sugiere que están asociados con plumas mantélicas. Bueno, ahora vamos a ver cómo es esto de la petrogénesis de los MOR. Vamos a hacer por separado. Vamos a empezar con el MOR normal, ¿no? Partimos de material del manto que asciende adiabáticamente hacia la zona de expansión, ¿verdad? Que esta sería la zona de expansión. El manto dijimos que funde por descompresión durante el ascenso casi adiabático, habíamos dicho, ¿no? Y que la fusión de los NMOR se inicia aproximadamente a los 60-80 kilómetros de profundidad en el manto superior empobrecido, de donde obtiene sus características isotópicas y la asignatura de elementos traza. El empobrecimiento del manto en esta zona se debe a la extracción de magma durante largos periodos de actividad de la dorsal, ¿sí? Y el líquido podemos considerar que se separa del residuo entre unos 25, 30 kilómetros, 35 aproximadamente. Bueno, esta sería entonces la petrogénesis para el NMOR.
¿sí? Se funde, el líquido se separa de esa profundidad. Bien, ahora para la petrogénesis del hemol, el material del manto enriquecido más profundo asciende adiabáticamente hacia la zona de expansión. Fíjense, miren de dónde está subiendo. Va ascendiendo adiabáticamente, como una pluma, hacia la zona de expansión. Estamos llegando para allá, iniciando una pluma de tipo hemol, ¿sí? Acá ya es una pluma tipo hemol. Entonces, el manto funde por descompresión, casi adiabáticamente, en porciones más someras del manto. Ahí puede ser que haya una mezcla de los componentes hemol con la de los enemol, no sería extraño, ¿sí? Bueno, este es el esquema petrogenético que se acepta de modo más común para la génesis de los basaltos tipo mor. La intervención de componentes de tipo hemol en proporciones variables es una situación común en muchos segmentos de dorsal y parece estar relacionado con el ascenso de material de origen profundo, enriquecido, y su mezcla en proporciones variables con los fundidos del manto superior empobrecido. Bien. Bueno, acá nosotros estamos viendo un modelo general esquemático de cámara magmática axial bajo una dorsal de expansión rápida. Bien, los estudios geofísicos que se han hecho en las dorsales oceánicas tipo Pacífico han puesto de manifiesto que la cámara magmática está compuesta por una zona lenticular fundida, que es esta que está acá, que dice Meltz, más o menos a una profundidad de 1 o 2 kilómetros, ¿sí? Y que tiene un espesor entre 5 y 100 metros, y que es angosta esta lente de fusión. Tiene entre medio kilómetro a 2 kilómetros y medio de ancho, y se localiza, sí, bajo el eje de la dorsal. Hay una masa que está parcialmente fundida, que es lo que llamamos mash, ¿sí? Pero que es más líquido, es más fundido que cristales, tiene muy poquitos cristales, ¿sí? Está situada debajo. Y hay una zona de transición, que es esta, que está casi totalmente cristalizada, pero no del todo, ¿eh? Está entre, les diría, un 60 y un 80% cristalizada, y que engloba a los dos anteriores. Me engloba el mash y me engloba el melt, el fundido. Se trata de una zona más amplia. Esta tiene como unos 8 kilómetros, más de 8 kilómetros, fíjense, allá tenemos una sigla, 8 kilómetros, con material parcialmente fundido, contiene al mash, y material parcialmente sólido que se extiende hasta la base de la corteza. Acá el límite es el manto, el mojo. Se extiende hasta ahí y no más. Bien, esa zona lenticular fundida, en la que se acumulan y se diferencian los magmas, emite las lavas que forman la corteza basáltica, o sea, lo que me forma la 2A. Los magmas que no alcanzan el fondo oceánico se enfrían lentamente y son los que forman los diques en los niveles más superficiales. Esto más o menos estamos hablando de medio kilómetro a 3 kilómetros de la corteza, y es lo que llamamos la capa 2B, ¿sí? Y también hay gabros y cumulatos ultramáficos en los niveles más inferiores, entre 3 y 7 kilómetros de la corteza. Bien, este es el esquema que se visualiza para hacer el modelo de esta cámara magmática. Fíjense también que acá están ascendiendo hemol enriquecidos, y este es un enemol. Lo que sí que es importante acá, esto lo que tiene que es una dorsal de expansión rápida. Bien.
Y acá lo que nosotros estamos viendo es un corte longitudinal de una zona de dorsal de expansión rápida, que sería la dorsal del Pacífico del Este. Y acá abajo lo que tenemos es el corte transversal de una dorsal de expansión lenta, como podría ser el caso de la dorsal mesoatlántica. Bien, ¿qué es lo que pasa en la dorsal rápida? En ese corte de la dorsal rápida, vamos a ver que a lo largo del eje de la dorsal varían los volúmenes de fundido. Van variando. Entonces, en la dorsal lenta, lo que nosotros vemos es que no hay las lentes de fundido que habíamos definido para esta dorsal, no las encontramos acá. Hay una zona de mesh. Hay una zona de mesh acá que tiene forma de un dique, parecía un dique, con pequeños cuerpos intrusivos, sills, que continuamente cristalizan para formar corteza oceánica. Las erupciones estarían asociadas en el tiempo con eventos de inyección de nuevo magma del manto. Bueno, entonces esto es, fíjense acá, la cantidad de mesh que tenemos y la cantidad de material cuasi cristalizado, mientras que acá el mesh simplemente es un dique, es poco volumen, porque dijimos que es de expansión lenta. Bueno, con esto hemos finalizado el tema de dorsales